Bienvenidos a los que están a la última conferencia del día, no por eso menos importante. La conferencia que vamos a escuchar se titula Algunos desafíos de enseñar biología en estos tiempos. Va a estar a cargo del doctor Agustín Aduriz Bravo. Agustín es profesor de enseñanza media y superior en física, se recibió en la UBA allá por 1996, y es doctor en didáctica de las ciencias experimentales, título que recibió en España. Se desempeña como docente investigador en el Centro de Formación e Investigación en Enseñanza de las Ciencias, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Es director académico de la especialización en didáctica de las ciencias experimentales de la Universidad Nacional de Catamarca. Dirige el grupo de epistemología, historia y didáctica de las ciencias naturales, que es un grupo de investigación, innovación, docencia y extensión dedicado a los aportes de las metaciencias, como epistemología, historia de la ciencia y sociología de la ciencia, a la didáctica de las ciencias naturales. Su principal línea de trabajo es la didáctica de la epistemología en la formación inicial y continuada del profesorado de ciencias naturales para todos los niveles educativos. Además, es profesor visitante con continuidad de una decena de universidades en Europa, entre ellas España, Grecia y muchas más, y de América, Argentina, Chile, Colombia y otros países. Ha trabajado como consultor del Ministerio de Educación, de UNESCO, de Flaxo en Argentina, de NARST en Estados Unidos. Participa como investigador en proyectos subsidiados en varios países, tiene más de 250 publicaciones, es evaluador de diversas revistas, ha dirigido numerosas tesis. Y bueno, más allá de los formalismos, todos los que hemos hecho cursos con él siempre tratamos de escuchar sus charlas, que gracias a su presencia en las redes sociales son fáciles de encontrar. Y lo hacemos porque siempre aprendemos algo nuevo que podemos implementar en nuestras clases. Así que bueno, sin más introducción, le damos la bienvenida a Agustín y lo escuchamos. Muchísimas gracias, Silvina, por la presentación y a todas, todos de la sociedad por la invitación a este espacio interesante de diálogo. Vi que efectivamente el Congreso todo está dedicado a los desafíos actuales peripandémicos, así que esto es nada más que un humilde aterrizamiento o aterrizaje a la problemática de educar en biología y de formar profesores y formar biólogos y biólogas en tiempos turbulentos. Voy a tratar de volver a hacer magia como lo logramos antes, que aparezca de nuevo el PowerPoint correctamente. Dale. A ver si lo logramos. Ya me avisarán. Bueno, ahí está en la pantalla correcta, avisen cuando se vea. Ahí está pensando. Y como presentación me avisan. Dale. Ahí está, perfecto. Bárbaro. Bueno, el título habla de desafíos de enseñar biología en general a todas las personas, chicos y chicas de 5 a 99 años, digo yo siempre en broma, y en particular a licenciandos y profesorandos de biología en la universidad. Pero en realidad los desafíos ocupan una primera parte más bien cortita, y después me dedico en realidad al gran desafío que es asumir la innovación de aula, tratar de creernos que es necesaria una nueva enseñanza de biología, pensar en por dónde van los carriles de innovación y ver el listón tan alto que significa cambiar de chip y hacer este tipo de cosas en nuestras aulas en general de todo el sistema educativo y en particular más interesante para la audiencia que nos convoca hoy en las aulas universitarias o institutos superiores. Caracteriza entonces este periodo turbulento en la llamada modernidad líquida, ¿no? Desde el fin del siglo pasado hay una sensación generalizada de crisis en la enseñanza de ciencias naturales. Esto se ha dado en llamar efecto PISA por los grandes titulares catástrofe, las placas rojas de Crónica TV que aparecen en los medios de comunicación masivos hablando de una degradación de la educación científica, una baja calidad, pocos logros, rendimiento bajo en los exámenes internacionales, externos, etcétera, etcétera. Quizás con demasiado catastrofismo y quizás enfocada en cuestiones que no son tan centrales, tan medulares, pero efectivamente vemos quienes somos expertos,
o pensamos estos temas, o nos preocupamos por ellos, signos efectivos de una crisis, que tienen que ver más con el desencanto por las ciencias naturales en esta etapa de posmodernidad o de post-posmodernidad, un agotamiento de la gramática de la enseñanza formal, en particular en la escuela secundaria básica y superior, fallo en la consecución de los objetivos ambiciosos y utópicos que se habían puesto para estas primeras 3 décadas del siglo, a fines del siglo pasado, y efectivamente una escasa capacidad de la ciencia escolar, reglada, normada, para tocar la vida de las personas. Y esto puesto dramáticamente sobre el tapete por la pandemia de COVID-19. Dentro de este contexto más bien pesimista, hay problemáticas particulares para el nivel superior, sobre todo para el nivel universitario y la formación de científicas y científicos. Una de ellas es el enorme escalón que supone el paso de la secundaria a la universidad, no tanto por la falta de nivel de secundaria, sino por las dos lógicas o epistemes diferentes tan brutalmente en conflicto, con cambios en la historia de la escuela mucho más rápidos y más refrescantes que los que hubo en la institución universidad. Fenómeno también de embudo, porque la formación en Argentina, que es extensa y profunda, se enfoca demasiado rápidamente, se hiperespecializa y no tenemos la posibilidad de un perfil formativo más amplio y más interesante. Fenómeno clarísimo aquí en la región y sobre todo en Argentina del colador, pérdida de estudiantes, tasas de graduación muy bajitas. Y en este contexto, que entristece, preocupa y ocupa a la gente que estamos en educación, aparecen incipientes intentos de reperfilamiento, no me gusta mucho la palabra porque tienen cierto copyright, ustedes sabrán, en los objetivos o finalidades de la educación científica, en los contenidos a enseñar y en las metodologías, abordajes o estrategias. Aparece entonces, en la última década y media, una fuerte tensión entre el movimiento de transformación o cambio, o hacia la transformación y el cambio, y el movimiento hacia tradición y conservación, incluso con una resucitación forzada de supuestos pasados de esplendor, con una vuelta a las bases, vuelta a las fuentes, vuelta a la cultura del estudio y a la mano dura. Y en ese contexto delicado y tensionado ingresan por la puerta de atrás o por la ventana propuestas de dudosa factura y más bien mercantilistas y asociadas a poderes económicos y políticos extra educativos que a veces meten ruido y no son demasiado interesantes. Ahora, eso que veníamos pensando hace ya 2 décadas, tematizado en congresos, en revistas, en capítulos de libros, en las discusiones expertas o eruditas, se recrudece en los casi 2 años que llevamos de pandemia. Y la pandemia supone entonces un bofetón, una cachetada importante para nuestras fantasías narcisistas de una buena educación en ciencias. Y acá quiero enfatizar algo que vengo diciendo varias veces en las últimas conferencias en las que he participado, que tiene que ver con que esto es más allá de la calidad de la educación científica que reciban los chicos y chicas, esta bofetada, porque lo vemos en distintos países, algunos de los cuales creemos que tienen una educación científica un poco mejor o bastante buena, y lo vemos en general en todos los estratos socioeconómicos y en todos los en todos los subsistemas del sistema educativo. Tiene más que ver con el tipo de finalidades y valores sostenidos por el sistema, el tipo de educación científica a la que se quiere apuntar, más allá de la calidad con que se impartan los contenidos tradicionales, duros, teóricos de la biología o de las ciencias naturales. Entonces tenemos desde marzo del año pasado el colapso total de la educación científica tal cual la conocíamos, con esta búsqueda de rumbo en la tensión entre innovación y conservación, que es mucho más a tientas ahora y mucho más urgente, y con una percepción generalizada de que lo que se venía haciendo ya no servirá y tiene que quedar en el pasado. Eso tiene algo de bueno porque nos pone una crisis, una puesta en atención de que tenemos que cambiar, pero tiene algo de malo porque creemos entonces en soluciones mágicas o facilistas, como por ejemplo la incorporación brutal y obscena de las tecnologías de la información y la comunicación, de las tecnologías digitales. De los reperfilamientos que hablaba en la diapo anterior, bueno, ahora escalan en cantidad y calidad, pero a veces se ven superados por las urgencias diarias, ¿no? Hay muchísimas propuestas de cambiar, de barajar y dar de nuevo, pero las urgencias mínimas de ciertos niveles de conectividad, de permanencia del sistema, de combinación de enseñanza presencial y virtual, sobrepasan todo intento de pensamiento tranquilo y reflexivo sobre qué hacer en las aulas. La presión está fuerte hacia la transformación y el cambio y ahora se agudiza, porque la sociedad en su conjunto, los medios masivos de comunicación echan biodiesel al fueguito, y se introducen cada vez más voces foráneas y poco convenientes, poco interesantes, que meten más y más ruido a la cuestión de cómo cambiar esto y cómo reorientarlo.
A su vez, esta renovación forzada a la que asistimos, probablemente muy superficial y maquillada, se empieza a mostrar la hilacha, y tenemos ya entonces los primeros intentos de estudios que miran para atrás sobre un año y medio de trabajo, en donde se ve que a veces cambiar tan rápidamente es para que no cambie nada. Como les decía, la renovación a veces hace un uso muy poco meditado de las tecnologías digitales, y por suerte aparecen voces críticas más profundas que las pasadas décadas, hablando ahora de equidad, de justicia social, de acceso, de derrama, cosa que antes no se hablaba tanto. En el nivel universitario creo yo que se silba bajito, se disimula, porque me parece que es el subsistema en el cual se ha podido adaptar más fácilmente al tropezón de la COVID. Entonces, como más o menos las cosas pretenden ser, eh, Rafael Porlán, un célebre investigador español, dice enseñanza ficción, ¿no? Como la enseñanza ficción se mantiene, en general no ha habido una crítica tan profunda sobre contenidos, valores, finalidades y métodos. Y en todo este contexto quería también hacer una pequeña nota de color a una cierta vuelta a principios positivistas rancios, nuestros fachos, que surgen como callo, como cicatriz, frente a lo que yo llamo chinda brandolinismo, ¿no? Haciendo un juego de palabras con la celebérrima pediatra negacionista activada políticamente. O sea, frente a las oleadas de negacionismo, de superchería, mistificación y pseudociencia, aparece de parte de la educación científica y la comunicación pública de la ciencia una vuelta del péndulo a versiones dogmáticas, demostrativas, autoritarias de la ciencia, que tampoco nos conviene nada y no nos hacen ningún bien. Bueno, entonces tenemos lo que yo llamaría un diagnóstico para el tren fantasma, revelando mi verdadera edad, ¿no? Aceptamos que los modelos vigentes no están logrando una genuina educación científica, entendiendo esta como una educación asociada a criterio, a una actuación solvente en el mundo, al pensamiento crítico, a la gestión de grandes cantidades de información, cierta o errada, a imágenes de ciencia y de científico robustas, epistemológicamente hablando, y a una coherencia valórica con valores humanistas, educativos, relacionados con derechos humanos de nuevas generaciones. Hay una reafirmación de la necesidad de urgencia en la educación científica que se vuelque hacia afuera, o sea, que sea competencial y crítica, y eso voy a desarrollarlo un poquito más ahora, y la emergencia de nuevos argumentos para una educación científica que sea más empoderadora, más autonomizadora de los chicos y chicas, y en particular ahora de los grandes, de los adultos jóvenes en la universidad, más política, en el mejor sentido de la palabra, e incluso algunos autores hablan de más revolucionaria. Y esto quisiera tomarme 20 segundos para explicar, porque son palabras propias del campo educativo, que a veces a quienes vienen de las ciencias naturales les chocan, porque parecen pura demagogia o puro discurso. Le voy a dar un poco de contenido. ¿Qué quiere decir una educación biológica revolucionaria? Y bueno, una que a lo mejor piense, por ejemplo, en los derechos de los animales, y que recontrate el trabajo con seres vivos en biología, en ciencias de la salud, de la vida, de la salud y del ambiente, ¿no? Entonces, en ese sentido, revolucionaria, de subvertidora del orden establecido. Eso requiere de cambios profundos en poco tiempo. Algunos autores pretenden que esto sea así, otros creemos que no es tan fácil y que lleva más tiempo, pero en todo caso tenemos una gradación entre esta educación biológica, que es más autonomizadora y crítica, hacia una más política, hija de su lugar, de su época, y una más subvertidora del orden. Acá aparecía entonces, como les decía, el listado estricto de desafíos emergentes para la enseñanza de la biología en las aulas de distintos niveles educativos y con algún foco en la universidad o en el nivel superior. Necesitamos estabilizar una definición compartida entre el profesorado de qué comporta la educación científica de calidad para todas y todos, que fomente pensamiento y actuación críticas en el mundo, en contexto. Necesitamos discutir en torno a los valores inherentes al desarrollo de las personas en sociedades democráticas avanzadas, ¿sí? Para no volver atrás a pasados nefastos que no queremos volver a transitar. Necesitamos comprometernos con el ensayo de enfoque que sea competencial, o sea, que pretenda actuación, desempeño, competencia solvente en el mundo, que apunte a la formación de una ciudadanía capaz de pensar críticamente su mundo y actuar en él sosteniendo valores de estos humanistas que pretendemos para nuestras sociedades democráticas en el día de hoy. Preparar a los chicos y chicas para un mundo complejo, plagado de incertidumbres, en el que campean la pseudociencia, la superchería, la mistificación y el negacionismo. Y en particular en la universidad, repensar a fondo los perfiles profesionales, dado que por la tradición alemanófila, snob, selectiva que tiene nuestra universidad, que tuvo siempre, la preparación de material humano estuvo apuntada fuertemente a la producción científica de punta, formación de recursos para
innovación científica y no tanto para la gran variedad y cantidad de perfiles profesionales que puede tener una carrera de ciencias naturales y en particular de biología. Bueno, en este contexto de desafío planteado en la diapo anterior, hablemos de esas famosas finalidades de la educación científica, de la educación biológica, planteadas a fin del siglo pasado, para estas primeras 3 décadas. Ya llevamos 2 y estamos incumpliendo vilmente el mandato. ¿Para qué se supone que estábamos enseñando a partir de 2001? ¿O para qué enseñaremos si nos apillamos de una vez por todas y creemos en este cambio de chip y en esta reorientación? Primeramente, para que los estudiantes den sentido al mundo, mediante modelos teóricos. Se apropien de un conjunto de modelos teóricos que son patrimonio de la humanidad, ¿sí? Son el logro de las ciencias naturales occidentales, judeocristianas, que permiten pensar, intervenir y discursar el mundo de manera muy eficaz y transformadora, a veces con sus defectos, miserias y desventajas que podemos comentar. También para que los estudiantes tomen contacto con productos intelectuales valiosos. Esto es importante, nuestra finalidad cultural, que tiene que ver con las famosas 2 culturas de Snow, a veces se la desdibuja en la escuela, se sobredimensiona la capacidad de resolver ejercicios o problemas clásicos de las ciencias naturales, en lugar de también presentar las teorías como logros intelectuales, hijos de su lugar de su época y asociados a nombres de personas, de colectivos, que constituyen parte del acervo humanista de las personas, nos hace más humanos, de hecho. También para que los estudiantes lleguen a actuar competentemente en el mundo, y aquí desdoblo o abro la ventanita para mostrar 3 tipos de competencia, ¿no? Manejar información con solvencia, tomar decisiones fundamentadas y participar en debates o controversias. Estas finalidades tienen que ver con el ejercicio de una ciudadanía en democracia. Y por último, y que me interesa particularmente por mi línea de trabajo, tal cual se dijo en mi presentación, para que las y los estudiantes valoren críticamente la actividad científica, sus alcances y límites, que esta finalidad en general está desdibujada en la universidad, porque se supone que uno pretende una educación científica o biológica funcional a la producción de ciencia de calidad, que es más bien acrítica o más bien le hace el caldo gordo al statu quo, ¿no? a la biología como disciplina. Entonces también lograr esta cuota de separarse un poco del objeto, mirarlo desde arriba, de manera metateórica e informada para poder tomar decisiones acerca del curso de la biología en el futuro y también valorar pros y contras o esplendores y miserias de la actuación científica en el mundo. Con este conjunto de finalidades que por supuesto van desde el nivel inicial en el kinder hasta el nivel universitario avanzado, podemos hacer alguna adquisición menor sobre el nivel superior. Necesitamos formar profesionales capacitados y competentes, pero con una gran variedad de perfiles de profesional, ¿no? No solo el biólogo, la bióloga, investigador, barra docente en menor cuantía, sino una gran variedad de lugares donde las personas que tienen una formación sólida en ciencias naturales o biología pueden actuar competentes. Con una formación de perfil humanista, democrático, ciudadana, capaces de desempeñarse en una gran diversidad de contextos que además son cambiantes y cada vez más amplios, diversos y con incertidumbre, con sólidas habilidades de comunicación, piensen aquí en la gente que está en el campo de las ciencias de la salud, ¿no? O del ambiente, donde se necesita interactuar con distintos grupos sociales, distintos estamentos, ¿sí? Distintos stakeholders, distintas personas interesadas y necesitamos habilidades de comunicación para ello. Personas además reflexivas, innovadoras y críticas que lleven adelante la transformación de la disciplina para las próximas décadas, o de las disciplinas si lo ampliamos a las ciencias naturales. Y si nos apuntamos a la formación de profesorado de biología, que varias de las universidades involucradas en el encuentro de hoy tienen profesorados de biología, lo mismo pero más, ¿no? Crear realmente personas capaces, cuya competencia principal sea hacer competentes a los demás, ¿sí? Que sean capaces de diseñar escenarios de aula arriesgados, novedosos, potentes para la formación de este tipo de personas. Para todo ello me voy a valer de esta pintura de Rubens, las 3 gracias, ¿no? Las 3 desgracias. Aquí vemos la epistemología, historia de la ciencia y didáctica de las ciencias naturales en dulce ronda, interactuando entre sí. Les comento aquí algo de bibliografía, el famoso compendio de Matthews, el Handbook Internacional de Investigación en Historia, Epistemología y Didáctica de las Ciencias Naturales, publicado en 2014, tiene un montón de material al respecto. Bueno, entonces me sitúo en el área de mi especialidad, tal cual se leyó en mi currículum, en la interacción fructífera entre metaciencias y didáctica, y aquí entonces me posiciono frente a la actitud biologicista, reductora, dogmática, cientificista, tecnocrática, hacia una educación biológica 3D que sea mucho más multireferencial, mucho más humanista y mucho más ciudadana. Para eso uso este meme que me encanta, me parece muy simpático, ¿sí?
cómo se dogmatiza la biología como saber experto único en el vértice de la pirámide para determinados temas que quedan secuestrados por la disciplina y no se pueden abordar desde distintas perspectivas. Aclaro brevemente, porque voy un poco mal de tiempo, que esto no significa que la biología renuncie a hablar de estas cuestiones, ¿no? Que pasemos a un relativismo social o cultural, sociocultural descarado, en donde estos son temas únicamente humanos, distintos, y no tienen nada de biológico, no tienen nada de natural y no tienen nada en lo cual la biología pueda aportar. No es esa mi posición para nada. Bueno, unas ideas teóricas ampliamente consensuadas en nuestro campo. Deberíamos hablar de imágenes de ciencia y de científico, de manera intencional y explícita, esto es lo que se llama naturaleza de la ciencia, en el lenguaje de la jerga especializada de mi disciplina. Desde edades tempranas y continuamos del nivel terciario y universitario de formación de licenciados y profesores, con continuidad, profundidad, rigor teórico, con referencias multidisciplinares rigurosas, autores y textos potentes del tema, integrando la reflexión esta metacientífica al contenido científico puro y duro y apuntando a la profesionalización en su diversidad. Mi propuesta es entonces lo que yo llamo actividad metacientífica escolar, parafraseando la idea de actividad científica escolar de Mercedes Izquierda y Meric, o sea, pensar, decir y hacer en torno a un problema metacientífico relevante con finalidades específicas que tienen que ver con la consecución de estas metas de la educación biológica para el siglo XXI. Eso comporta que en nuestras aulas integremos preguntas de carácter epistemológico con el contenido biológico puro y duro, así como quien no quiere la cosa, trenzando ambos tipos de contenidos para dar esta profundidad 3D que yo les decía a nuestras aulas. Preguntas del estilo de qué sabemos, cómo hemos llegado a saber eso que sabemos, en qué se parece y diferencia una cosa de la otra, cómo se relaciona lo que sabemos en biología con la sociedad y la cultura que lo encuadran o encuadraron históricamente. Entonces, en la última parte de la charla, con un popurrí de ejemplos o de ejemplificación curricular que supone, como les decía al inicio, estos desafíos de diseño e implementación de una nueva educación biológica para el siglo XXI. Los ejemplos tienen todos fundamentación teórica potente, que comentaré muy brevemente, deben mucho a mis estudiantes de posgrado, y la idea es que profesores y profesoras de universidad, formadores de biólogos o de profesores, podamos preparar actividades semejantes con un surfeo criterioso y crítico de los materiales disponibles en la web. Bueno, los títulos son todos fantasía y bastante simpáticos, ojos que no ven, microscopio que no siente. Esta está relacionada con, como se comentó al inicio, con vampiros en Valaquia, comentaba una profesora cuando entramos al aula, con la idea de carga teórica de observación, ¿no? Tenemos la famosa disputa entre Golgi y Ramón y Cajal sobre las células cerebrales, sobre el sistema nervioso y cómo se conectan entre sí, disputa compleja, y muchos profes y profas, y estudiantes ni hablemos, la gran mayoría, piensan que esta disputa se solventa en el campo empírico, ¿no? Con un microscopio más potente y más ganas de observar, más fuerza en la observación y más horas sentando el culo en el banquito y mirando por el ocular. Pues no, mi ciela, como dice el meme. Si uno compara estos dos modelos, prodigiosamente dibujados a fines del siglo XIX con gran belleza, con el preparado puro y duro, ve que es tremendamente difícil saber si estamos hablando de lo de la izquierda o de la derecha, debido a la complejidad, ¿sí?, del tejido, y que efectivamente necesitamos enorme carga teórica, que además es analógica, metafórica, viene de también haber estudiado otro tipo de tejidos y otros tipos de aparatos y sistemas. Bueno, el punto 2 es así en la Tierra como en la física. La idea es que la biología necesita de física, química y matemática, aunque esto sea un grano en el culete para muchos estudiantes, que los desmotiva mucho, porque las disciplinas más básicas, entre comillas, o que estudian objetos más sencillos, tienen una forma de simplificar el mundo que es más grosera, casi más grotesca diría yo, que la de biología, que enseña mucho, que nos muestra un tipo de pensamiento analítico que es fundamental para la biología, aunque no el único. La biología necesita también un pensamiento sintético, más holista, más complejo, sí, más sistemático que el de las disciplinas más sencillas, o por lo menos para algunos objetos de las disciplinas sencillas. Vemos acá entonces el modelo bicapa lipídica de Gortari-Gren de los años 20, relacionado a un experimento de enorme sencillez, básicamente turmizar eritrocitos para sacar la parte grasa o jabonosa, extender esa parte grasa o jabonosa, suponiendo que es plana celular, porque el eritrocito casi es un esquema de célula, no tiene nada, entonces extiendo la parte jabonosa sobre agua, como si fuese una mancha de petróleo en el mar, mido la superficie, comparo con la superficie estimada por microscopía óptica y me doy cuenta de que ahí hay una incongruencia, entonces supongo una bicapa, ¿sí? Pues tengo el doble de mancha de aceite de la que habría esperado solamente por la estimación de la superficie de cobertura ópticamente. Pero a su vez se perfeccionan los experimentos y se van mostrando distintas ratios, ¿sí?,
indicándonos, ¿sí? Siendo índice peirciano, de que la membrana es más compleja que solo lo de arriba, la bicapa, y es esta especie de sándwich de milanesa con mayonesa, lechuga y tomate, bastante más complejo que muestran los libros de biología de educación secundaria y terciaria, usualmente a partir de los años 80 y 90 del siglo pasado. En el tercer ejemplo, hablo un poco del pensamiento biológico a partir de la química, la soldadura virtuosa entre química y biología, ejemplificando con Christian de Duve, el inventor de los lisosomas. Entonces, en este diagrama de la derecha aparece la interactividad entre el gránulo intacto, ¿no? El lisosoma intacto, y el gránulo ya dañado, a través de distintas operaciones, algunas de las cuales fueron las operaciones clásicas del laboratorio, como congelar y descongelar, ¿sí? O turmizar, o poner detergentes tensioactivos, y otras son a propósito hechas por Delius para imaginar bien el interior de estas cuestiones y su funcionamiento biológico. Entonces tenemos acá el encauzado de una intervención activa sobre el mundo que es teórica, ¿no? Él hace lo que hace porque se da cuenta de que hay diferencias de actividad de todas estas cuestiones biológicas cuando el medio responde diferente o está organizado diferentemente. Esta idea de una actividad transformadora fundamentada en teoría es importante en contra de la visión generalizada de la serendipia, el accidente, ¿no? Se dejó olvidada una célula eucariota en un congelador y cuando fue se quiso morir, se quiso matar. Bueno, no son así los cuentos, son bastante más complejos y más simpáticos, que hace falta enseñar esto en clases de biología. La siguiente actividad se llama la cabra tirova del monte biológico, tiene que ver con los naturalistas o historiadores naturales del siglo XVIII, Charles Bonnet, suizo, que inventa la reproducción asexual en pulgones áfidos, y para ello hace biología de pura y dura. Ahora, moviéndonos de las dos diapositivas anteriores, que tienen que ver con las ciencias básicas, física y química, ahora fomentar el pensamiento biológico puro y duro. Él necesita, de alguna forma, demostrar científicamente que su pobre pulgón no culió, para decirlo así de manera sutil y técnica, en un espacio como este que nos convoca. Entonces inventa el secuestro, ¿no? Una forma sofisticada de garantizar que solo hay un individuo de la especie que está ahí aislado, que no tuvo intercurso sexual con otros. En la siguiente actividad hablo de metáforame la vida de un tirón, las metáforas que se llaman irreducibles o ineliminables en todos los modelos biológicos que se precien, que no solo constituyen el campo, la trama de relaciones, el mapa conceptual del modelo biológico, sino que además son hijas de su lugar y su época, y por tanto transmiten cultura, valores, formas de ver el mundo. Aquí les presento tres de las metáforas biológicas más estudiadas. Se han estudiado decenas de ellas, hay autores súper relevantes para el tema, entre ellos Héctor Palma aquí en Argentina, epistemólogo argentino. Ven a la izquierda la mirada estructural sobre los tejidos, que tiene que ver con las células o celdas, y toda la mar en coche, como se decía antes. O sea, una mirada que evolucionó de fines del siglo XVIII a ser más estructural, por la microscopía óptica, a mediados del siglo XIX a ser más funcional, porque ahí se empieza a ver in vivo la actividad de las células. En el medio vemos la metáfora clásica para el sistema inmune, ¿sí? La metáfora de defensa, ataque, el asedio, la fortaleza, y a la derecha tenemos algo muy estudiado, sobre todo las epistemologías feministas y la cuestión de ciencia y género, que son las metáforas que se utilizan para la reproducción humana, animal en general o humana en particular, que son androcéntricas y machirulas, tienen que ver con la actividad del hombre y la pasividad de la mujer, ¿no? Así como en el cuento del príncipe robabesos, aparece la idea del espermatozoide macho trepando, nadando contra corriente para llegar primero al querido óvulo que espera adormecido a su príncipe. Bueno, en la siguiente actividad, menos averigua, científica y perdona, pensamos en cuestiones tales como de cómo se llega de un conjunto de huesos fosilizados, desperdigados, rotosos, incompletos e incongruos a un animatronic fastuoso para parque de diversiones o para películas de cine, pensando en todas las operaciones inferenciales que tienen que ver con lo arqueológico, lo forénsico, lo médico, lo detectivesco, lo policíaco. Acá se utilizan inferencias ampliativas, abductivas, muy sofisticadas, que de ninguna forma son demostrativas o deductivas. De ninguna manera el hueso demuestra que el bicho sea de la derecha. Mucho de lo que se le pone al bicho de derecha requiere de infinidad de disciplinas del campo de la biología y de fuera de la biología, pues también ciencias de la tierra, del agua y del aire, física y química, sofisticadas, además de un montón de ramas de la biología, para de alguna forma colegir o arguir cuál podría haber sido la cara del bichejo
a partir de lo poco que sabemos de él, ahora cada vez más obviamente, pero en los primeros hallazgos paleontológicos se sabía poco, se tenía poco, era todo bastante dañado y bastante desperdigado, y sin embargo se hacían estas reconstrucciones espectaculares a través de dibujantes científicos profesionales. La siguiente diapo, la siguiente actividad, de tapar o tal alberja. Puse alberja porque quiero clavar la banderita biológica para decir que la RAE sí acepta esa palabra, a pesar de que a nosotros nos espanta en clases de biología. Alberja es correcto, es una derivación brutófila de arveja, que es el correcto, pero está en la RAE. Bueno, por supuesto me lleva eso a Mendel, acá con otros curitas, posando para la foto, para el daguerrotipo, y una noticia del diario, en la cual nos muestra que el propósito principal de este buen señor era la fertilización y cruzamiento y obtención de variedades cada vez más comestibles y más fastuosas y más comercializables de frutos del huerto, ¿no? A veces se pone demasiado énfasis en la invención de la genética, que lejos estaba de ser el propósito de Mendel fundante, ¿no? Y poco se ve que el contexto de él en un monasterio, tratando de dar de comer a monjes que comían bastante, tratando de vender flores y frutas para juntar plata, y en el clima no tan fantabuloso y no tan amigable de Bohemia, República Checa, entonces la cuestión era más bien de ser un jardinero fiel, jardinero hábil, que no un inventor de la segregación de los ojos azules y marrones, como lo queremos hacer ver ciento y tantos años después. La siguiente actividad tiene que ver con evolución, el cristal evolutivo, esta metáfora tan usada en la introducción a la evolución en la escuela y en la universidad, y tiene que ver con el lavado con lavandina de las afirmaciones que son teleológicas o teleonómicas, teleotácticas en los libros de texto, ¿no? Todos los vericuetos que usan las profesoras y profesores para evitar el para famoso que les da miedo, entonces como van lavando, edulcorando de alguna forma, así descafeinando las afirmaciones de los libros, hasta transformarlas en cosas del estilo: las flores tienen colores y olores marcados que atraen a los polinizadores, que no comprometa nada, pero que vulnera el modelo teórico y prostituye y banaliza la epistemología de la biología. La siguiente actividad tiene que ver con la puesta en contexto, con esto de la biología 3D, hablar de la famosa epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires, el último cuarto del siglo XIX, conectada con el Aedes aegypti, diríamos en clases, y con el bichejo y el ciclo, y la profilaxis y el tratamiento, y la bioquímica asociada, o conectada con la guerra del Paraguay, ¿no? Con las escenas de horror y colapso que se vivieron en Buenos Aires, que de hecho llevaron la configuración actual de la ciudad con el norte rico y el sur pobre, ¿no? Este ejemplo, le dedico un minuto más, sé que estoy mal de tiempo, ya estoy convergiendo, tiene que ver con entender que la biología es necesarísima e indispensable, pero no suficiente para una explicación que se autosustente, una explicación que sirva para actuar en el mundo. No podemos entender COVID-19 solamente con el bichejo y su actuación en el sistema bioquímico, sino en relación con otros marcos referenciales de otras disciplinas y también adisciplinados o adisciplinares. En el ejemplo 10 hablamos de Uri Geller, este pseudo mago chantólogo israelí que doblaba cucharitas con la mente, y un famoso experimento publicado en revistas científicas de primer orden sobre su poder de adivinación o adivinomancia, y un informe batisecreto de la CIA sobre este personaje en la década del 70, que se lo estudió seriamente desde el punto de vista científico, entre otras cosas porque estamos en plena Guerra Fría y en época de espionaje y espías, y era necesario saber si estos supuestos poderes extrasensoriales o percepción extrasensorial tenían algún asidero científico o no, y podían ser usados como armas de guerra. Bueno, cierro entonces, casi puntual, me estoy pasando solo 2 minutitos o 3. Los programas actuales sobre educación biológica predican, como les dije, nuevas finalidades muy ambiciosas y utópicas que apuntan muy alto. Requieren nuevas metodologías y hasta cierto punto nuevos contenidos. Por los contenidos puestos ahora en contexto, ampliados a múltiples referencias, atravesados por la epistemología e historia, y remozados o reelegidos en función de una actuación ciudadana y democrática, no son exactamente los mismos la célula eucarionte huevo frito de segundo grado de la señorita Amelia de toda la vida. Entonces estamos hablando de una idea, de una enseñanza universitaria de la biología
principalmente para licenciados aquí en el Congreso, pero también para profesores, que apunta hacia afuera, de transformación activa del mundo, que busca desempeño eficaz en diversidad de contextos de actuación humana, cambiantes por cierto, que está abierta al uso de múltiples referencias disciplinares y adisciplinadas, como les dije en la última diapositiva, atravesada por la naturaleza de la biología, y probablemente más consciente de los diferentes perfiles de egreso que debería tener una universidad pública actualmente en Argentina, dejando atrás ese sesgo de embudo, como yo les comentaba, hacia la formación científica pura y dura, elitista y snob, que es la que se favorece en Argentina desde siempre y que nos sitúa a nivel mundial como parangones o epítomes del buen egresado de ciencias. Dejo aquí entonces, muchísimas gracias a todas y a todos. Ese soy yo, acechando tras una columna para vuestras preguntas y comentarios. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, Agustín. Bueno, estamos abiertos a preguntas. Como siempre, podríamos seguir escuchándote por horas. Muchas gracias. Así que quien tenga preguntas. Yo, específicamente, Agustina, ¿a qué te referís hacia afuera? O sea, yo lo entiendo, pero sí, quiero que me tires hacia algunos afuera, ejemplos. el mejor ejemplo de hacia afuera nos lo dio la COVID. Personas que vienen de escuelas más o menos buenas o tenidas como buenas, privadas o públicas en Argentina, referentes ahí en las provincias de Cuyo. Ustedes saben que uno ubica ciertas escuelas históricas o más nuevas que son buenas. Los chicos te saben decir del cerebro cariota, del lisosoma, muchas cosas. Y los libros son mucho mejores ahora, eso está claro. Pero frente a la COVID nos enraza a todos. Fuimos todos igualmente inoperantes para dar sentido a las recomendaciones de salud emanadas del Estado, para entender la emergencia o reemergencia de estas enfermedades zoonóticas graves por la actuación antrópica en el mundo, para colegir la importancia de la vacunación masiva en contexto y los problemas políticos y sociales aparejados a ello, para adaptar conductas de cuidado de uno de los otros más o menos sensatas. Eso quiere decir para afuera. Que Claro. las escuelas que enseñan bien biología o las universidades que enseñan bien biología la enseñan para adentro. Quiere decir que la biología apunta a sí misma. La biología puede ser espectacular. Un graduado de vuestras universidades de la licenciatura en biología, nadie duda que sabe mucha biología. El problema es cuánta de esa biología opera en el mundo. Probablemente los licenciados, algo de esa biología sí opera en el mundo, no estuvieron tan desnudos, tan en bolas frente a la COVID, pero uno ve grupos de personas con educación científica de buena calidad, incluso universitaria, reposteando comentarios pseudocientíficos, mistificadores, chantológicos, negacionistas. Entonces, eso quiere decir para afuera, apuntando a contextos que no habíamos diseñado hace 40 años. Bien. Que significan que seguimos comiendo murciélagos por los rincones o pasando con topadoras por las selvas, seguiremos enfermando nuestras porquerías y no tiene que ver con 1918, 2018, etcétera, como pusieron en el meme. No tiene que ver con cada 100 años aparece una peste, sino que mientras insistamos en hacerle cosas al mundo a estas escalas, el mundo contestará felizmente. Claro. Perfecto, gracias. De nada. ¿Más preguntas? Bueno, yo te pregunto, más allá de todo esto, ¿no? ¿Vos qué efecto pensás o ves que obtuvieron este año y medio de, en algunos lugares casi inactividad, ¿no? Porque mucha gente no tuvo acceso a todos los medios que había que tener para poder seguir estando al día con las clases. ¿Esto se ve ya el efecto? ¿Se va a ver en un futuro? ¿Lo vamos a poder resolver? Son un montón de cosas, ya sé, pero bueno, ¿cuál es tu visión? Creo que tenemos que diferenciar entre el sistema educativo en general y la universidad en particular. Exacto. Para el sistema educativo creo que profundizó y agravó una enseñanza ficción que ya venía muy instalada. Una gran fragmentación del sistema, con grandes inequidades, donde la gente realmente transitaba, ¿sí? Duraba y transcurría, diría Marina Ross, en la escuela, con pocos aprendizajes disciplinares y menos de calidad y que sirvieran para algo. Entonces esto nada más que te lo viene a mostrar de manera patética y ampliando esas brechas cada vez más, ¿no? Las personas que no tuvieron conectividad, que no tuvieron acceso, que no tuvieron acompañamiento, que no tuvieron encuadre, que quedaron aisladas o cuarentenadas en contextos sumamente desfavorables, quedaron más aún fuera del sistema. Que nadie aprendió nada es muy probable, pero que un chico de clase media alta del centro de San Luis Capital no aprenda nada no es tan grave. Se le pondrán tutores y lo aprenderá a los golpes en el siguiente. Que un chico de la periferia urbana en un barrio pobre o marginal
haya no estado en escuela 1 año y medio, es muchísimo más grave. Yo no sé si hace falta hacer futurología, porque 1 año o un poquito más de 1 año de pérdida escolar es bastante reversible, creo yo, en esas edades, esas plasticidades. Estos pibes se las arreglaron para aprender sus cosas y algo lo han aprendido. Me parece que lo más grave es responder a los desafíos que nos dejó pendientes. Porque si es solo volver con la mascarita puesta y 2 cosas de metacrilato uno al lado del otro, ¿viste? Y hacer lo mismo, creo que se profundiza en esta pendiente de declive, que es mundial, no es Argentina, y que va para el lado de los tomates. O sea, esta es la oportunidad para pensar en serio que estamos haciendo las cosas mal. En el caso de la universidad, creo que, insisto en la diapo de silbar bajito, creo que como más o menos la gente reconectó y más o menos las materias se dieron, se finge que no ha pasado nada. Y creo que se está desestimando que la falta de grupos de trabajo colectivo y de laboratorios de intervención sobre el mundo van a ser graves. Ni que hablar de los alumnos avanzados que estaban en etapa de tesina, investigación o laboratorio avanzado, que han perdido el año vilmente de la peor manera. O sea que esas consecuencias las vamos a estar viendo muy pronto, ahora reveladas cuando vayamos enmascarados y alcoholizados a la universidad de vuelta, veremos. En particular en la UBA y en mi facultad, no solo se ha intentado ver un poco todo esto de manera todavía muy incipiente y preliminar, sino también cómo la pandemia ha supuesto graves problemas de salud mental y psicológica para los pibes y pibas, con tasas de depresión, de ausentismo, de encerramiento, incluso de suicidio, mucho más altas de lo que había. O sea que estamos ante una caja de Pandora que va a estallar pronto y todos hacemos como que estamos volviendo, que alegría, y en marzo estaremos ahí, pero se van a destapar cosas bastante siniestras. Sí. Bien, ¿alguna pregunta más? Hola. Buenas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea. Yo te quería preguntar, ¿cómo pensás vos? O sea, vos hablaste de como una nueva profesionalización, ¿no? O sea, profesiones, la biología como una profesión nueva, ¿no es cierto? Todo lo ambiental, para lo cual nuestras carreras y nuestros perfiles profesionales están como atrasados, ¿no? Sí. También la formación de los formadores. Sí. ¿Vos cómo pensás que se puede, digamos, porque yo también estoy de acuerdo completamente con vos, que estamos disimulando terriblemente, somos buenos para eso. Ya veníamos disimulando de antes. Sí, claro que sí. ¿No? O sea, esa cuestión del mudo la disimulamos hace 2 décadas por lo menos. Pues digo, mi modesta opinión es que ya estábamos re mal antes, y esto lo único que hizo fue amplificar cosas que ya estaban pasando, todas prácticamente, ¿no? Las que vemos ahora. Aunque hay estos aderezos terribles que vos decís, ¿no? Pero, ¿cuál sería una posible estrategia, digamos, que podríamos tener un poco para alcanzar estos perfiles de los que vos hablás, de nuevos profesionales o profesionales que van a tener que enfrentar trabajos nuevos que no existían cuando nosotros nos formamos, ¿no? Yo creo que el desafío principal es lo de las quintitas, porque los profes de la universidad estamos recontra preparados para darnos cuenta, o hacer como que nos damos cuenta, pues ya nos dimos cuenta, pero disimulamos, que el 60% o 70% de los egresados van a otros lugares a trabajar, desde el sector público al privado, museos, intérpretes naturalistas, dibujantes científicos, asesores en ambiente, vinculados a la salud, comunicación pública de la ciencia y un larguísimo etcétera. Lo de la comunicación que vos decías, yo creo que es una profesión en sí misma, ¿no? Sí, entonces me parece a mí que cuando uno sabe eso, pero finge que no lo sabe, porque dice la excelencia, formamos los licenciados para que sean doctores, qué sé yo, no incide en lo principal, que es las materias. Nos da miedo cambiar las materias porque pensamos que no nos van a dejar de querer o que nos van a echar. Que si mi materia se va del pensum, yo me iré también. Entonces, claro, si todas las materias son biología 184, biología nunca nos 137, echan, ¿viste? Bueno, ¿Viste que hagamos lo que hagamos? Nunca nos ojalá echan. muchas colegas lo supieran, porque la gente de secundario lo aprendió a los golpes. Cuando la reforma de los 90, se reinventaron todas las materias y la gente quedó. Se puso al día, alguna peor, otra mejor. Alguna solo maquilló lo que venía haciendo, otra hizo cosas bien interesantes.
Nosotros que nos creemos siempre tan superiores a los de secundaria, ¿por qué no podemos hacer lo mismo? Podemos pensar que haya materias de humanidades en una licenciatura en biología. Todo el caso de medicina que en general se quieren apiolar, no apillar, o son más piolas y pillos que nosotros. Ponen algo de que se llama comunicación médica, ¿no? Una materia menor, usualmente optativa, de baja carga horaria, satelital, dada por no se sabe quién y mal vista por los colegas. La ponen en primer año. Entonces, ¿qué puedo comunicar médicamente en primer año? Entonces, termina siendo un taller de actuación, pero te explican cómo poner la mano al paciente en el hombro, mirarlo a la cara y contarle que tiene un cáncer terminal y que morirá para siempre. No se puede comunicar médicamente sin medicina, a menos que hagas un taller de actuación. Comunicación médica tiene una materia de sexto año, de quinto. Entonces, estos cambios son los que dan miedo. Entonces yo digo, si un tercio de los pibes que salen van a ser intérpretes de campo o guías de turismo verde, bueno, entonces las materias tienen que ser de turismo verde. No me digan que las licenciaturas argentinas no duran lo suficiente. En Europa la licenciatura dura 3 años. Nosotros hacemos de 7. ¿Y qué hubo en 7 años? Biología 184, biología 57, biología 361, ¿sí? Y además de física 84, matemáticas 17 y química 16. Está el tema de las jerarquías, de que hay materias más importantes que otras, más difíciles. Bueno, cuanto más difícil y más bocha, es más importante. Bueno. ¿No es cierto? Todo ese jueguito jerárquico, entonces, digamos. Podemos dejar en la isla con una mochila a licenciatura a ver si sobrevive el juego del hambre. Tal cual. La isla puede ser la isla puede ser una institución, la isla puede ser un lugar de comunicación en los medios que hacen. Muchos sobreviven y lo hacen muy bien, pero a punta de experiencia de golpes, no lo formo. La facultad da una base, está claro. Una base general de pensamiento crítico, discusión, es un caldo de cultivo, pero las materias son más y más biología, cada vez más profunda y sofisticada. Materias de postdoctorado en Europa. Acá, en cuarentena. Bueno, gracias. Bueno, nada, fui un poco asertivo, pero es un tema de vos. Agustín, el tema es que las carreras cada día son más largas. En la Argentina, vos dijiste que bueno, que en algún momento esto va a estallar de alguna manera porque en realidad somos bastante enciclopedistas, las carreras son largas y encima ninguna profesión, al menos dentro del campo de la salud, no podés salir a trabajar apenas terminas la carrera. No estás preparado porque la práctica la tenés después. En realidad sos demasiado virgen laboralmente para salir a que te larguen solo. O sea, ¿vos creés que realmente se va a producir? Yo lo veo todavía lejano, porque yo lo veo lejano que también, es porque absurdo. También un fantasma de que vamos a cancelar y que todos somos los pagos y que no sé cuántos. Que si vos aportás, pasás a posgrado, y si vos cobrás y todo así. Si vos hicieras una carrera de 3 años, llames como y después ofreces 5 trayectos distintos para elegir esa carrera, con 5 perfiles muy diferentes. Bueno, primero ya tiene un plan que puede tener de laboral si uno es pillo y se alía. Y después 5 clases de biólogos incompatibles que sí, que saben muchas cosas muy diferentes. Y no todo lo que más o menos araña un poquito de cada uno y que en realidad está listo para el tobogán macabro de doctorado, porque finalmente en general la Universidad Pública Argentina para licenciados para que dieran una beca. Para no mucho más que eso. Ahora, no quiero decir que después los chicos no inserten ni lo logren. Lo que estoy preguntando es cuánto eso fue contribución de las materias por separado y cuánto de vivir en la universidad y de sobrevivir en un país adverso como Argentina. Eso es lo que tendríamos que reflexionar. Y lo que toca a cada uno, en qué sentido mínima de materia propia a formar ciudadanos para la vida democracia. Y no que sepan del examen último llegado de París. Bien. Eloy, ¿tenías una pregunta? Sí, hola Agustín, ¿qué tal? Bueno, yo soy profesor de la licenciatura en Ciencias Biológicas y del profesorado en Biología. ¿Te referiste o hiciste una pequeña diferencia entre la licenciatura, el profesorado, y que damos biología hacia adentro y no hacia afuera?
¿A qué te referís cuando hablamos de hacia afuera? ¿O cómo deberíamos? Bueno, di algún que otro ejemplo, pero lo complemento para biología. Hacia afuera para mí significa una biología que escolar, o sea, para primaria, secundaria básica y secundaria superior, que se independice más de su referencia erudita, que sea más verde, en el vago y preciso sentido de esta palabra, ¿sí? Más respetuosa y sostenible, más democrática, ¿sí? Y más integrada y multireferencial. Eso de la autonomía de la ciencia escolar está recontra estudiado y demostrado y argumentado, es como un puntal de la didáctica de la ciencia de los últimos 40 años. Entonces, creérselo más. En la línea de trabajo en España se lo creyó mucho para primaria, a veces con resultados un poco negativos. Creerlo también para secundaria, que efectivamente la biología nos provee las condiciones de contorno, no podemos decir nada que sea antibiológico, digamos, que contradiga lo que sabemos de biología hoy. Pero no necesariamente lo que tenemos que decir en la escuela es una copia en chiquito de lo que dice la biología de verdad. Pero la biología de verdad tiene finalidades y valores que no necesariamente compartimos escolarmente. ¿Sí? Bien. Entonces, dejar espacio en la escuela, un espacio que no sea propedéutico. Te doy esto porque seguro que te lo van a tomar en el primer año, seguro te va a servir para la universidad, ya me lo vas a agradecer, hijo mío, cuando veas que la escuela secundaria sea más independiente de esa flecha propedéutica. Y apunte, por ejemplo, a entender que no es la primera pandemia desde la gripe española. En el sentido estrictísimo de la ONU, ¿sí? o de la Organización Mundial de la Salud, lo es, pero con tecnicismos raros. Pero enfermedades estas emergentes o reemergentes, tuvimos como 11 desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, repetimos un patrón de interacción con el mundo, que es economicista, ¿sí? Y de repente aparecen estos bichos. Y como nos da horror que hayan aparecido, culpamos a la alineación de los astros, a nuestra maldad, ¿sí? Y a la tierra ajea que se venga. Entonces tenemos un espectro de explicaciones, todas flojas de biología y carentes de contexto. Entonces es no solo usar biología de la buena, sino integrarla con historia, con geografía, con educación democrática, con el momento con histórico. artes. ¿Sí? Entonces esa sería una escuela o una educación biológica que mira hacia afuera o que apunta hacia afuera. Perfecto. El ejemplo que era candente o punzante o picante hasta la pandemia, 5 minutos antes de la pandemia, era la ESI. La educación sexual integral o era de una enorme trivialidad o el péndulo se iba al otro lado donde todo es cultura y todo es humanidad y todo es adolescencia y granos y no importa la biología. Entonces, de aquellas etapas viejas, vamos a decir que ninguno de nosotros la vivió, en que iban el cura y la monja, o el médico y la enfermera, porque encima era re sexista, y dividían a chicos y chicas, le mostraban el forro y la banana, a adolescencia y salud, que se fue para el otro extremo, donde todo es psicoanalítico freudiano, bueno, ninguna de las dos hizo las cosas bien. La biología la sexualidad es una cosa biológica, pero es una cosa que no es solo biológica. Entonces, lo estábamos estudiando, apenas entendiendo con la ESI, y nos vino pandemia. Entonces, ahí tenés dos buenos ejemplos de qué significa enseñar biología hacia afuera. Una biología que se habla en colectivo, y vos no tengas que oír, con los auriculares puestos para no escuchar, la cantidad de barbaridades biológicas que dice la gente en el colectivo. Un trayecto de media hora en Buenos Aires puede ser una tortura para oír la cantidad de boludeces que dice la gente sobre COVID. Bueno, con un poco de biología y un poco de ayuda a otras disciplinas. Bueno, y profesores y los profesores medios de comunicación a veces. Grupos de WhatsApp, salas de profesores, la propia universidad. Eso es para afuera, para mí. Perfecto. Una actuación, un desempeño competente en contextos de relevancia social, no para dar una lección bella de biología. Que insisto, hay chicos egresados de buenos colegios que son capaces de decirte cosas biológicas sofisticadas. Dejan a sus papás con la mandíbula caída. Splicing alternativo, porque encontramos printing, sí, policíaco. Pero les pedís la misma explicación sobre el lavado de manos y no te sabes nada. Entonces, ¿terminamos obedeciendo o no? O yo soy rebelde y soy alternata y no me lavo, porque no me gusta que me opriman, o vi en la tele que tengo que cantar feliz cumpleaños, estoy que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Tenés gente que se lava las manos estando en su casa sin haber salido 18 veces. Y me pregunta, ¿pero dónde puede estar el virus si no saliste nunca? ¿Quién lo pudo haber traído? Boink.
mandíbula caída. Hay un poquito de biología, mínima biología, necesitas. Hicimos con chicos de 5 años, con abrojos de velcro, les poníamos los virus en la camperita. Estoy hablando de Uruguay, ¿no? Donde había algo de presencialidad. Los chicos se dan cuenta, si yo no salgo, no se me abroja el virus en la camperita. Una vez que estoy en casa estoy cruzado, no hay ningún virus. O lo traje o no está. No hay mucha posibilidad intermedia. Eso es para afuera para mí. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Gracias. Bien, llevamos 1 hora con Agustín, que era la idea. Muchas No gracias lo queremos por el retener aguante. más. Si Gracias, alguien Agustín. tiene alguna pregunta más, creería que no. Bueno, fue como siempre un placer y esperamos tenerte en Así es. vivo pronto. Vale, me encantaría. Estoy harto de la virtualidad. Me encantaría ir por ahí. Sí, hemos seguido todos tus Esperamos. videos. Tenemos Dale. que traerlo a Agustín. Sí. Da, por favor, pronto. Bueno, Si muchísimas la gracias, Omicron nos Agustín. deja, Y la próxima Y después empezamos. Bueno, muchísimas Que gracias, nuestra Agustín. próxima reunión sea presencial. Gracias. Sí, por favor. sí. Gracias, chicas. Muchas gracias. Listo. Gracias. Nos vemos. Chao, Agustín, gracias. Chao, Chao, abrazo. chao. Gracias. Chao. Bueno, y a ustedes los esperamos a todos mañana. No se olviden.